Era el Día de las Madres, y yo no estaba en casa cuando mis hijos llegaron a buscarme. Dejé la puerta cerrada a propósito, porque ya sabía lo que realmente pensaban de mí. Desde las 7 de la mañana había estado caminando por el parque, viendo cómo otras familias celebraban juntas, mientras yo cargaba en mi teléfono un video que había cambiado todo para siempre. Un video que me había llegado de un número desconocido 3 días antes, mostrándome la verdad que nunca imaginé escuchar de boca de mis propios hijos. Mientras caminaba entre los árboles, recordé cómo había preparado todo para recibirlos. Había limpiado la casa hasta el último rincón, comprado los ingredientes para hacer su comida favorita, e incluso había sacado las fotos de cuando eran niños para ponerlas sobre la mesa. Todo estaba listo para un día perfecto con Solange y Miguel, mis 2 únicos hijos, las personas que yo más amaba en este mundo. Pero el destino tenía otros planes para mí. El martes por la noche, mientras veía las noticias, mi teléfono sonó con un mensaje de un número que no reconocí. Al principio pensé que era una de esas llamadas de publicidad que siempre molestan, pero algo me hizo abrir el mensaje. Era un video de casi 3 minutos, grabado en lo que parecía ser la sala de la casa de Solange, mi hija mayor. No podía creer lo que estaba viendo. Ahí estaban mis 2 hijos, sentados en el sofá color café que yo les había regalado el año pasado, hablando sobre mí como si fuera un problema que tenían que resolver. Solange, con esa voz calculadora que yo conocía tan bien, le decía a Miguel que ya era hora de hacer algo conmigo, que yo estaba volviéndome una carga muy pesada para ambos. Mamá ya no puede vivir sola, decía Solange mientras se acomodaba el cabello. Mira cómo está la casa siempre desordenada, y ayer se olvidó de apagar la estufa otra vez. Es peligroso, Miguel. Tenemos que actuar antes de que pase algo grave. Pero yo sabía que eso era mentira. Mi casa siempre ha estado impecable, y nunca he tenido problemas con la estufa. Lo que realmente me dolió fue escuchar lo que vino después. Miguel, mi hijo menor, el que siempre había sido más cariñoso conmigo, asintió con la cabeza y dijo algo que se me clavó como un cuchillo en el pecho. Tienes razón, hermana. Además, piensa en todo el dinero que gastamos visitándola, comprándole cosas, llevándola al médico. Y esa casa tan grande, sola ahí, sin aprovechar. Podríamos venderla y con esa plata hacer muchas cosas. Solange sonrió de una manera que nunca le había visto antes. Una sonrisa fría, calculadora, que me hizo entender que esta conversación no era la primera vez que la tenían. Ya hablé con una trabajadora social, continuó mi hija. Dice que es fácil demostrar que una persona mayor no puede cuidarse sola. Solo necesitamos algunos ejemplos, como que se olvide de tomar las medicinas, o que la encontremos confundida alguna vez. El proceso para internarla en un hogar puede tomar solo unas semanas. Mi corazón se detuvo cuando escuché esas palabras. Internarme. En un hogar. Como si yo fuera un objeto que ya no le servía y había que guardar en algún lugar lejos de sus vidas perfectas. Miguel se recostó en el sofá y suspiró. ¿Y cuánto cuesta uno de esos lugares? Encontré uno que está bien, no es muy caro. Con la venta de la casa de mamá, podemos pagar como 5 años por adelantado. Y después, bueno, ya veremos qué pasa, respondió Solange con una frialdad que me heló la sangre. Ya veremos qué pasa, repetí en voz baja, ahí en el parque, mientras recordaba cada palabra de ese video maldito. Lo que más me dolía no era solo el plan que tenían para deshacerse de mí. Era la forma tan natural en que hablaban de mí, como si yo fuera una cuenta pendiente que había que saldar, un problema que había que resolver para poder seguir con sus vidas tranquilas. Durante 69 años había vivido para esos 2. Había trabajado doble turno para pagarles la universidad, había vendido mis joyas para comprarles sus primeros carros, había hipotecado mi casa para ayudarles cuando tuvieron problemas financieros. Todo mi mundo giraba alrededor de Solange y Miguel, y ellos lo sabían perfectamente. Pero ahora, viendo ese video una y otra vez, entendía que para ellos yo solo era un obstáculo entre ellos y mi dinero. En el video, Solange sacó una libreta y empezó a hacer cálculos. La casa vale como $200,000, según el avalúo que hice el mes pasado. Sus ahorros deben estar en unos 50,000, más la pensión que recibe cada mes. Miguel, estamos hablando de mucho dinero que está ahí sin hacer nada, mientras nosotros tenemos nuestras propias familias que mantener. Miguel asintió y agregó, es verdad. Y no es que seamos malos hijos, es que simplemente mamá ya cumplió su ciclo. Nosotros tenemos que pensar en nuestro futuro,
en nuestros hijos. Ella ya vivió su vida. Ya vivió su vida. Esas 4 palabras resonaron en mi cabeza como un eco doloroso mientras caminaba por el sendero del parque. Como si a los 69 años yo ya no tuviera derecho a existir, como si fuera un libro que ya habían terminado de leer y ahora querían guardar en un estante olvidado. En ese momento, mientras el sol empezaba a calentar mi rostro, tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a estar en casa cuando llegaran para el Día de las Madres. No iba a fingir que no había visto ese video. No iba a sonreír y servirles comida mientras ellos calculaban cuánto dinero ganarían con mi sufrimiento. Por primera vez en muchos años, Adelina Fagundes iba a defenderse. Mientras seguía caminando por el parque, mi mente empezó a recordar todas las señales que había ignorado durante los últimos meses. Señales que ahora, después de ver ese video, cobraban un sentido completamente diferente. 3 semanas atrás, Solange había llegado a mi casa con una carpeta llena de papeles. Me dijo que eran documentos importantes que yo tenía que firmar para actualizar mi testamento y mis cuentas bancarias. Es solo por seguridad, mamá, me había dicho con esa sonrisa que ahora entendía era falsa. En caso de que te pase algo, queremos que todo esté en orden para que no tengas problemas. Yo, confiada como siempre, había firmado sin leer bien. Solange me decía dónde poner mi nombre y yo obedecía, porque pensaba que mi hija solo se preocupaba por mi bienestar. Ahora me daba cuenta de que probablemente había firmado papeles que les daban acceso a mis cuentas o algún tipo de poder legal sobre mí. También recordé la visita que Miguel me había hecho el mes pasado. Llegó con una excusa extraña, diciendo que necesitaba revisar las instalaciones eléctricas de la casa porque había escuchado en las noticias sobre incendios causados por cables viejos. Pasó más de 2 horas revisando cada cuarto, tomando fotos con su teléfono y haciendo anotaciones en una libreta. Solo quiero asegurarme de que esté segura, mamá, me había dicho mientras fotografiaba la cocina. Esta casa ya tiene muchos años, y a tu edad no puedes estar corriendo riesgos. En ese momento me había parecido un gesto dulce de mi hijo menor. Pero ahora entendía que estaba documentando todo lo que pudiera usar como evidencia de que yo no podía vivir sola. Cada foto era una pieza de su plan para internarme. La semana pasada, Solange había insistido en acompañarme al médico para mi chequeo rutinario. Durante toda la consulta, ella había hablado más que yo, contándole al doctor sobre supuestos olvidos que yo tenía, sobre ocasiones en que me había encontrado confundida o desorientada. Doctor, estoy muy preocupada por mi mamá, le había dicho mientras yo me quedaba callada, sorprendida por todas esas mentiras. Ayer la llamé 3 veces y no contestó el teléfono. Cuando llegué a su casa, la encontré durmiendo a las 2 de la tarde, y no recordaba haber recibido mis llamadas. Eso era completamente falso. Yo había estado en el jardín podando mis rosas, y había dejado el teléfono adentro sin darse cuenta. Pero Solange lo presentó como si fuera un signo de demencia senil. El doctor, un hombre joven que no me conocía bien, había anotado todo lo que Solange decía en mi expediente médico. Incluso me había preguntado si me sentía confundida últimamente, si tenía problemas para recordar cosas importantes. No, doctor, yo me siento perfectamente bien, le había respondido, pero pude ver en sus ojos que las palabras de Solange tenían más peso que las mías. Ahora entendía que esa visita al médico no había sido para cuidar mi salud. Había sido para crear un historial médico que respaldara su plan de internarme. Mi propia hija había ido ahí a mentir sobre mí, a construir una imagen falsa de una anciana que ya no podía cuidar de sí misma. También recordé todas las veces en los últimos 2 meses que mis hijos habían llegado a mi casa sin avisar. Siempre con alguna excusa, que estaban en el barrio, que querían asegurarse de que yo estuviera bien, que habían comprado algo para mí en el supermercado. Pero ahora me daba cuenta de que esas visitas tenían otro propósito. Llegaban esperando encontrarme en alguna situación comprometedora, con la casa desordenada, olvidando algo importante, o simplemente teniendo un mal día que pudieran usar en mi contra. Una tarde, Miguel había llegado justo cuando yo estaba llorando viendo una película triste en la televisión. En lugar de preguntarme qué pasaba o tratar de consolarme, había sacado su teléfono y había empezado a hacerme preguntas extrañas. Mamá, ¿sabes qué día es hoy? ¿Recuerdas si tomaste tus medicinas esta mañana? ¿Has comido algo? En ese momento pensé que estaba preocupado por verme llorar. Pero ahora entendía que estaba tratando de grabar evidencia de que yo estaba confundida o no podía cuidarme sola.
Lo más doloroso de recordar todo esto era darme cuenta de cómo había justificado cada una de estas situaciones en mi mente. Cuando Solange mentía sobre mí en el consultorio médico, yo pensaba, pobrecita, está preocupada por su mamá vieja. Cuando Miguel llegaba a tomarme fotos sin permiso, yo pensaba, qué hijo tan responsable, siempre pendiente de mi seguridad. Había sido tan ingenua, tan ciega ante la realidad. Mis propios hijos habían estado construyendo un caso en mi contra durante meses, y yo había estado ayudándoles sin darme cuenta. Recordé también las conversaciones extrañas que habían tenido conmigo sobre dinero. Solange siempre preguntaba sobre mis ahorros, sobre mis planes para el futuro, sobre si había pensado en simplificar mi vida vendiendo la casa y mudándome a un lugar más pequeño. Mamá, esta casa es demasiado grande para ti sola, me había dicho hace un mes. Piensa en todo el dinero que gastas en mantenimiento, en servicios, en limpieza. Podrías vender esto y comprarte un apartamento pequeñito, más fácil de cuidar. Y con lo que te sobre, podrías disfrutar de la vida, hacer viajes, comprarte cosas bonitas. En ese momento me había parecido una sugerencia lógica, pero ahora entendía que no estaba pensando en mi comodidad. Estaba pensando en la comisión que podrían sacar de la venta de mi casa. Miguel también había empezado a hacer comentarios sobre mi independencia. Mamá, ya no deberías manejar tanto. Las calles están muy peligrosas para una persona de tu edad. ¿Por qué no me das las llaves del carro y yo te llevo a donde necesites ir? Si yo hubiera aceptado, habría perdido mi último pedazo de libertad. Habría dependido completamente de ellos para salir de casa, para ir al banco, para hacer mis compras. Habría sido el paso perfecto antes de internarme. Cada recuerdo era como un golpe en el estómago. Durante meses, mis hijos habían estado ejecutando un plan calculado y frío para quitarme mi vida, mi casa, mi dinero y mi libertad. Y yo, como una tonta, había estado cooperando con ellos. Pero ya no más. Mientras el sol subía en el cielo y el parque se llenaba de familias celebrando el Día de las Madres, yo sentía algo que no había sentido en mucho tiempo. Una rabia limpia y clara. No era el tipo de rabia que te hace gritar o romper cosas. Era la rabia que te da fuerza, que te aclara la mente, que te ayuda a tomar decisiones difíciles. Mis hijos habían subestimado a su madre. Pensaban que era una anciana confundida y fácil de manipular. Estaban a punto de descubrir que se habían equivocado completamente. Eran las 9 de la mañana cuando decidí regresar a casa para recoger algunas cosas antes de que llegaran mis hijos. Sabía que ellos vendrían alrededor del mediodía, como siempre hacían en las fechas especiales. Siempre puntuales cuando se trataba de mantener las apariencias. Al abrir la puerta de mi casa, todo se veía exactamente como lo había dejado. La mesa del comedor estaba puesta para 3 personas, con el mantel bordado que había hecho años atrás, los platos de la vajilla buena que solo usaba en ocasiones especiales, y un pequeño arreglo de flores frescas en el centro. Todo preparado para una celebración que ya sabía que no iba a suceder. Me quedé parada en la sala, viendo mi hogar con ojos diferentes. Esta casa que había sido mi refugio durante más de 30 años, donde había criado a mis hijos, donde había llorado mis tristezas y celebrado mis alegrías, ahora se sentía como un escenario montado para una obra de teatro que yo ya no quería actuar. Caminé hacia mi habitación y saqué una maleta pequeña del armario. No sabía exactamente qué iba a hacer o dónde iba a ir, pero sabía que no podía estar aquí cuando llegaran. No podía fingir normalidad después de lo que había visto en ese video. Mientras empacaba algunas mudas de ropa, mi teléfono sonó. Era un mensaje de Solange. Buenos días, mamá. Vamos para allá en un par de horas. Miguel trae un postre que te va a encantar. Esperamos que hayas preparado tu famoso pollo guisado. Te amamos. Leí el mensaje 1, 2, 3 veces. Te amamos. Esas 2 palabras que antes me llenaban el corazón de felicidad, ahora me sonaban completamente vacías. ¿Cómo podían escribir te amamos mientras planeaban internarme en un asilo para robarme todo lo que tenía? No les contesté el mensaje. En lugar de eso, fui a la cocina y apagué la estufa donde había estado cocinando el pollo guisado desde temprano. El aroma llenaba toda la casa, pero ya no tenía sentido seguir cocinando para personas que solo venían a visitarme por obligación. Regresé a mi habitación y terminé de empacar. Guardé mis medicinas, algunos documentos importantes, y la pequeña caja donde tenía mis ahorros de emergencia,
casi $3,000 en efectivo que había estado guardando para cualquier imprevisto. Nunca pensé que el imprevisto sería tener que huir de mis propios hijos. Cuando estaba cerrando la maleta, volvió a sonar mi teléfono. Esta vez era Miguel. Mamá, estamos emocionados de verte. Solange compró un regalo muy especial para ti. Vamos a pasar un día hermoso juntos. Un regalo muy especial. Probablemente algo barato comprado a última hora en una gasolinera, solo para mantener las apariencias. O tal vez era parte de su estrategia, llevarme regalos para que cuando me internaran pudieran decir que habían sido hijos cariñosos hasta el final. Tampoco le contesté a Miguel. En lugar de eso, me senté en la cama y volví a abrir el video que había recibido 3 días antes. Necesitaba verlo una vez más, para asegurarme de que no había sido un sueño, de que realmente había escuchado a mis hijos planear mi destino como si fuera una transacción comercial. Ahí estaban otra vez, en la sala de Solange, hablando con esa frialdad que me partía el alma. Esta vez me fijé en detalles que no había notado antes. Solange tenía sobre la mesa varios folletos de hogares geriátricos. Miguel estaba tomando notas en una libreta. Los dos parecían completamente cómodos con la conversación, como si hubieran estado planeando esto durante mucho tiempo. El lugar que me gusta más cuesta $1,000 al mes, decía Solange señalando uno de los folletos. Tiene buenas referencias, y está lo suficientemente lejos como para que no tengamos que visitarla muy seguido, pero lo suficientemente cerca como para no vernos mal si alguien pregunta. Lo suficientemente lejos como para no tener que visitarla muy seguido. Esas palabras me golpearon como una bofetada. Ni siquiera estaban planeando visitarme una vez que me internaran. Su plan era esconderme en algún lugar donde pudiera morir lentamente, sola y olvidada, mientras ellos disfrutaban de mi dinero. Miguel había asentido y había dicho algo que me hizo temblar. Perfecto. Y una vez que esté ahí, podemos empezar a vender sus cosas. Los muebles antiguos que tiene deben valer algo, y esa vitrina con la vajilla de la abuela también. Todo eso son dólares que están ahí sin usar. Mi vajilla de la abuela. Los muebles que había comprado con tanto esfuerzo a lo largo de los años. Para ellos no eran recuerdos, no eran pedazos de mi historia. Eran simplemente objetos que podían convertir en dinero. Cerré el video y guardé el teléfono en mi bolso. Ya había visto suficiente por un día. Ya había sentido suficiente dolor por una mañana. Me levanté y fui al baño a lavarme la cara. En el espejo vi a una mujer de 69 años, con algunas arrugas alrededor de los ojos, con el cabello canoso pero bien peinado, con la postura recta de alguien que había trabajado duro toda su vida. No vi a una anciana confundida que necesitara ser internada. Vi a una mujer que todavía tenía fuerzas para luchar. Regresé a la sala y miré una vez más la mesa puesta, las flores frescas, la comida que se estaba enfriando en la cocina. Todo ese esfuerzo para personas que no lo merecían. Todo ese amor desperdiciado en hijos que solo me veían como un obstáculo. Tomé mi bolso y mi maleta, y caminé hacia la puerta. Pero antes de salir, hice algo que nunca había hecho en mi vida. Le puse seguro a la puerta por dentro y salí por la puerta trasera del patio. No quería que pudieran entrar con sus llaves de repuesto. Quería que entendieran desde el primer momento que algo había cambiado. Caminé 2 cuadras hasta la parada del autobús. No tenía un plan claro de dónde ir, pero sabía que necesitaba tiempo para pensar, para decidir cómo iba a enfrentar esta situación. Por primera vez en meses, me sentía libre. Libre de sus visitas sorpresa, libre de sus mentiras, libre de sus planes secretos. El autobús llegó y me subí sin saber exactamente cuál era mi destino. Solo sabía que estaba alejándome de la farsa que había sido mi vida durante los últimos meses, y que estaba empezando a recuperar algo que había perdido sin darme cuenta, mi dignidad. Mientras el autobús se alejaba de mi barrio, saqué mi teléfono y vi que tenía 2 llamadas perdidas. Una de Solange y otra de Miguel. Probablemente ya habían llegado a mi casa y habían encontrado la puerta cerrada. Probablemente estaban confundidos, tal vez incluso preocupados. Pero su preocupación ya no era mi problema. Durante años había vivido pendiente de lo que ellos necesitaran, de lo que ellos sintieran, de lo que ellos pensaran de mí. Había puesto sus vidas por encima de la mía tantas veces que había olvidado que yo también tenía derecho a tomar decisiones sobre mi propio futuro. Miré por la ventana del autobús y vi la ciudad pasar. Era el Día de las Madres, pero por primera vez en muchos años, no estaba celebrando con mis hijos.
Y extrañamente, en lugar de sentirme triste, me sentía aliviada. Sabía que esta era solo la primera parte de algo más grande. Tenía que decidir qué iba a hacer con el video que había recibido, cómo iba a enfrentar a mis hijos, cómo iba a protegerme de sus planes. Pero por ahora, solo necesitaba estar lejos de ellos, lejos de sus mentiras, lejos de su traición. El autobús siguió su camino, llevándome hacia un futuro incierto, pero que, por primera vez en mucho tiempo, iba a ser decidido por mí misma. El autobús me llevó hasta el centro de la ciudad, donde me bajé sin un destino claro en mente. Caminé unas cuadras hasta encontrar un pequeño café que estaba abierto a pesar de ser domingo. Me senté en una mesa junto a la ventana, pedí una taza de café negro y saqué mi teléfono para revisar los mensajes que habían estado llegando. Tenía 8 llamadas perdidas y 12 mensajes de texto. Todos de Solange y Miguel. Mamá, ¿dónde estás? Llegamos a tu casa y está todo cerrado. No entendemos qué pasó. Tu carro está aquí, pero tú no contestas. Estamos preocupados. Por favor, llámanos. Vamos a quedarnos esperando en la puerta hasta que llegues. Leí cada mensaje con una mezcla de rabia y satisfacción. Ahora ellos eran los que estaban confundidos, los que no entendían qué estaba pasando. Por primera vez, yo tenía el control de la situación. Mientras tomaba mi café, empecé a preguntarme quién habría grabado ese video de mis hijos. ¿Quién había tenido acceso a la casa de Solange para escuchar esa conversación privada? Y más importante, ¿por qué esa persona había decidido enviarme la grabación? El número desde el cual había recibido el video era completamente desconocido para mí. No había ningún mensaje de texto acompañando el archivo, solo el video por sí solo. Era como si alguien hubiera querido que yo supiera la verdad, pero sin revelar su identidad. Decidí revisar el video una vez más, pero esta vez para buscar pistas sobre quién podría haberlo grabado. Puse los audífonos que siempre llevaba en mi bolso y reproduje el archivo con cuidado. En los primeros segundos del video, se podía escuchar claramente la voz de Solange y Miguel, pero también había un sonido de fondo muy sutil. Parecían pasos, como si alguien estuviera caminando por la casa mientras ellos hablaban. Tal vez alguien que estaba ahí, escuchando todo, y que había decidido grabar la conversación. También noté que la calidad del audio era muy buena, como si el teléfono o la cámara estuviera muy cerca de donde estaban mis hijos. No era una grabación hecha desde lejos o a escondidas. Era como si quien grabó estuviera prácticamente en la misma habitación. De repente, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. El mismo número desde el cual había recibido el video. Dudé unos segundos antes de contestar, pero finalmente deslicé el dedo para aceptar la llamada. Adelina Fagundes, preguntó una voz de mujer que no reconocí. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Mi nombre es Florencia Martínez. Fui yo quien le envió el video de sus hijos. Mi corazón empezó a latir más rápido. Finalmente iba a conocer la identidad de la persona que había cambiado mi vida con una simple grabación. ¿Cómo consiguió ese video? ¿Quién es usted?, pregunté, tratando de mantener la calma. Trabajo para su hija Solange desde hace 6 meses. Soy su empleada doméstica. El viernes pasado estaba limpiando la sala cuando escuché que empezaron a hablar sobre usted. Al principio no les presté atención, pero cuando escuché que mencionaban internados y dinero, me quedé helada. Una empleada doméstica. Eso explicaba por qué el audio era tan claro y por qué había podido grabar la conversación completa. ¿Y por qué decidió grabarlos? ¿Por qué me envió el video a mí?, pregunté. Florencia suspiró antes de responder. Porque usted no se merece lo que le están haciendo. Yo he trabajado en muchas casas, señora Adelina, y he visto de todo. Pero nunca había escuchado a unos hijos hablar así de su madre. Fue horrible. Ellos saben que usted grabó la conversación. No, no tienen idea. Yo estaba en la cocina, supuestamente lavando los platos, pero tenía mi teléfono grabando en el bolsillo del delantal. Cuando terminaron de hablar, me fui al baño y le envié el video inmediatamente. Me quedé callada por unos segundos, procesando toda esta información. Una completa desconocida había arriesgado su trabajo para protegerme de mis propios hijos. Florencia, no sé cómo agradecerle lo que hizo por mí. No tiene que agradecerme nada, señora. Lo que me preocupa ahora es que ellos están como locos buscándola.
Solange me llamó hace una hora preguntando si yo sabía algo sobre usted. Le dije que no, pero está muy alterada. ¿Qué más le dijeron en esa conversación? ¿Había algo más que no saliera en el video? Sí, había más. Después de que terminé de grabar, siguieron hablando. Solange dijo que ya había hablado con un abogado sobre cómo hacer el proceso de internamiento más rápido. Mencionó algo sobre conseguir un certificado médico que dijera que usted no está bien de la mente. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. No solo querían internarme, sino que estaban dispuestos a falsificar documentos médicos para hacerlo más rápido. ¿Un certificado médico falso? Así es. Miguel dijo que tenía un amigo doctor que podía ayudarlos con eso, a cambio de $500. Dijeron que era más fácil que esperar a que usted realmente mostrara signos de demencia. $500 para destruir mi vida. Esa era la cantidad que costaba comprar un documento falso que me declararía mentalmente incompetente. Era tan poco dinero para algo tan terrible. Florencia, ¿usted siguió trabajando ahí después de escuchar todo eso? Sí, pero solo hasta ayer. Les dije que tenía que renunciar porque había conseguido otro trabajo. No podía seguir trabajando para personas así, sabiendo lo que le estaban haciendo a usted. Y ellos no sospecharon nada. No creo. Estaban demasiado ocupados planeando su visita de hoy. Solange incluso me pidió que le diera ideas sobre qué regalo comprarle, como si realmente le importara. La ironía era dolorosa. Mi hija pidiéndole consejos a su empleada sobre qué regalarme en el mismo día que planeaba comenzar el proceso para internarme. Florencia, necesito preguntarle algo importante. ¿Estaría dispuesta a testificar sobre lo que escuchó? A declarar oficialmente lo que mis hijos estaban planeando. Hubo una pausa larga antes de que respondiera. Señora Adelina, yo no tengo papeles en este país. Vine de Colombia hace 2 años buscando una vida mejor. Si me meto en problemas legales, me pueden deportar. Entendí inmediatamente su situación. Esta mujer había arriesgado mucho solo con enviarme el video. Pedirle que se expusiera legalmente era demasiado. No se preocupe, Florencia. No voy a ponerla en una situación difícil. Ya hizo más que suficiente con avisarme. Gracias por entender. Pero quiero que sepa algo más. Sus hijos no son las únicas personas que están hablando de usted. ¿Qué quiere decir? Solange ha estado llamando a otros familiares, contándoles que usted está perdiendo la memoria, que a veces no reconoce a las personas, que se olvida de cosas importantes. Está preparando el terreno para que cuando la internen, todo el mundo piense que fue la decisión correcta. Mi sangre se heló. Solange no solo estaba planeando internarme, sino que estaba destruyendo mi reputación con toda la familia para que nadie cuestionara su decisión. ¿Sabe exactamente a quién le ha estado diciendo esas mentiras? Escuché que mencionaba a sus hermanas, a algunos primos, y también a los vecinos. Quiere que todos crean que usted necesita ayuda profesional. Era peor de lo que había imaginado. Mis hijos no solo querían robarme mi dinero y mi libertad, sino también mi dignidad. Querían que toda la familia y la comunidad pensara que yo estaba loca, que era una carga, que necesitaba ser internada para mi propia seguridad. Florencia, una última pregunta. ¿Dónde está usted ahora? ¿Está segura? Estoy bien, señora. Conseguí trabajo con otra familia en un barrio diferente. Pero me preocupo por usted. ¿Qué va a hacer ahora que sabe la verdad? Miré por la ventana del café y vi a las familias paseando, celebrando el Día de las Madres con amor genuino. Pensé en mis hijos, que en este momento probablemente seguían esperándome en la puerta de mi casa, fingiendo preocupación mientras calculaban cuándo podrían ejecutar su plan. Todavía no lo sé, Florencia. Pero lo que sí sé es que no voy a dejar que me hagan esto. No voy a permitir que me roben mi vida. Me alegra escuchar eso, señora. Usted parece una mujer muy fuerte. No se deje vencer por ellos. Cuando terminé la llamada, me quedé sentada en el café por mucho tiempo, mirando mi reflejo en la ventana. Florencia tenía razón. Yo era una mujer fuerte. Había criado 2 hijos sola después de que su padre nos abandonara. Había trabajado doble turno para sacarlos adelante. Había enfrentado crisis económicas, problemas de salud y 1000 dificultades a lo largo de mi vida.
No iba a permitir que mis propios hijos me derrotaran ahora. Después de terminar la llamada con Florencia, me quedé en el café durante casi una hora más, pensando en todo lo que había descubierto. No era solo que mis hijos quisieran internarme para quedarse con mi dinero. Era que habían creado toda una red de mentiras alrededor de mi supuesta demencia, involucrando a médicos corruptos, abogados sin escrúpulos y hasta mi propia familia. Necesitaba un plan. No podía simplemente huir para siempre, ni tampoco podía regresar a casa y fingir que no sabía nada. Tenía que enfrentar esta situación de manera inteligente, con pruebas, con estrategia. Saqué mi teléfono y marqué el número de mi hermana menor, Claudia. Si Solange realmente había estado esparciendo mentiras sobre mi estado mental, necesitaba saber exactamente qué le había dicho a la familia. ¿Adelina? Dios mío, qué susto me has dado, contestó Claudia con voz agitada. Solange me llamó hace una hora diciendo que habías desaparecido. Dice que llegaron a tu casa para el Día de las Madres y que no estabas, que el carro está ahí pero que tú no apareces por ningún lado. Estoy bien, Claudia. Solo necesitaba salir un rato. Pero hermana, Solange está muy preocupada. Dice que últimamente has estado muy rara, que a veces no recuerdas las cosas, que te confundes con facilidad. Me contó que la semana pasada te encontró durmiendo a las 2 de la tarde y que no recordabas que ella te había llamado. Ahí estaba. La confirmación de que Solange había estado alimentando a mi familia con mentiras sobre mi estado mental. La misma historia falsa que le había contado al médico, ahora se la estaba contando a mi hermana. Claudia, eso no es cierto. Yo nunca he tenido problemas de memoria, y esa tarde que menciona yo estaba en el jardín, no durmiendo. Pero Adelina, ¿por qué Solange mentiría sobre algo así? Ella está muy preocupada por ti. Incluso me dijo que están considerando buscar ayuda profesional para ti, tal vez un lugar donde puedan cuidarte mejor. Mi hermana había caído completamente en la trampa de Solange. Ya estaba convencida de que yo necesitaba ayuda profesional, que era un peligro para mí misma viviendo sola. ¿Qué más te ha dicho Solange sobre mi supuesto estado mental? Me contó que a veces olvidas apagar la estufa, que dejas las puertas abiertas, que te pierdes cuando manejas por el barrio. Hermana, si es cierto, no hay nada de malo en aceptar que necesitas ayuda. Todos envejecemos. Cada mentira era como una puñalada. Solange había construido un perfil completo de una anciana incompetente, usando situaciones que nunca habían pasado o distorsionando hechos reales hasta hacerlos irreconocibles. Claudia, te voy a preguntar algo y necesito que seas honesta conmigo. En las últimas veces que me has visto, ¿has notado algo raro en mi comportamiento? ¿He actuado confundida o he olvidado cosas importantes? Hubo una pausa larga antes de que respondiera. Bueno, ahora que lo dices, la última vez que nos vimos fue en el cumpleaños de mi nieta, hace 3 semanas. Estuviste completamente normal. Conversamos durante horas, recordaste nombres de personas que no habíamos visto en años, me ayudaste en la cocina sin ningún problema. Hasta me ganaste jugando cartas. Entonces, ¿por qué no cuestionaste las cosas que te estaba diciendo Solange? ¿Por qué? Porque es tu hija, Adelina. Pensé que ella te ve más seguido que yo, que sabría mejor cómo estás realmente. Ese era el problema. Mi familia estaba confiando más en las palabras de Solange que en sus propias experiencias conmigo. Era más fácil creer que una hija se preocupaba por su madre que aceptar que una hija pudiera estar mintiendo para su propio beneficio. Claudia, necesito que me hagas un favor. ¿Podrías llamar a nuestros otros hermanos y preguntarles exactamente qué les ha dicho Solange sobre mí? ¿Por qué? ¿Qué está pasando realmente, Adelina? Solo hazlo, por favor. Y después quiero que pienses muy bien en todas las veces que me has visto en los últimos meses. Si realmente he mostrado signos de demencia, o si he estado completamente normal. Después de colgar con Claudia, decidí llamar a mi primo Luis, que vivía en el mismo barrio que yo. Si Solange había estado esparciendo rumores, seguramente él también habría escuchado algo. Prima, qué bueno que me llamas. Justamente ayer me encontré con Miguel en el supermercado y me contó que están preocupados por ti. ¿Qué te dijo exactamente? Que últimamente has estado muy olvidadiza, que a veces no reconoces a los vecinos cuando te saludan, que el otro día te encontraron hablando sola en el jardín. Me dijo que están pensando en buscar un lugar especializado donde puedan cuidarte mejor.
Más mentiras. Yo siempre había tenido excelente relación con mis vecinos, y nunca había hablado sola en mi jardín. Pero Miguel había presentado estas historias falsas como hechos reales. Luis, tú me has visto en el barrio recientemente. ¿Has notado algo extraño en mi comportamiento? Pues no, prima. La semana pasada nos encontramos en la farmacia y conversamos perfectamente normal. Hasta me preguntaste por mi nieto que está estudiando medicina, y recordaste que había empezado las clases este semestre. No me pareciste confundida para nada. Entonces, ¿por qué no cuestionaste lo que te dijo Miguel? Porque pensé que tal vez en casa, con la familia, era diferente. Que tal vez conmigo te esforzabas por parecer normal, pero que en realidad sí estabas teniendo problemas. Era increíble cómo mis hijos habían logrado sembrar dudas incluso en las personas que me conocían bien. Habían creado esta imagen de una Adelina que actuaba normal en público, pero que en privado mostraba signos preocupantes de deterioro mental. Mientras pensaba en mi siguiente paso, mi teléfono empezó a sonar otra vez. Era Solange. Esta vez decidí contestar. Mamá. Gracias a Dios. ¿Dónde estás? Estamos muy preocupados por ti. Estoy bien, Solange. Solo salí a caminar. Pero mamá, tu carro está aquí, la puerta está cerrada, y no hay ninguna nota. Pensamos que te había pasado algo. Miguel hasta quería llamar a la policía. No era necesario llamar a la policía. Soy una adulta libre de salir de mi casa cuando quiera. Claro, mamá, pero es que últimamente has estado un poco diferente. A veces te olvidas de las cosas, y nos preocupa que hayas salido y no recuerdes cómo regresar. Ahí estaba, usando las mismas mentiras que había estado esparciendo con la familia. Pero ahora yo sabía la verdad. ¿Diferente en qué sentido, Solange? Bueno, ya sabes. Como la semana pasada, cuando te llamé 3 veces y no contestaste, y luego no recordabas que te había llamado. Yo estaba en el jardín, Solange. Dejé el teléfono adentro sin querer. Sí, mamá, pero también está lo de ayer, cuando fuimos al médico. Tú misma le dijiste al doctor que a veces te sientes confundida. Yo nunca le dije eso al doctor. Fuiste tú quien habló de supuestos problemas de memoria que yo nunca he tenido. Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea. Mamá, tal vez no recuerdas bien lo que pasó en el consultorio. Por eso estamos preocupados. Era brillante. Cada vez que yo negaba sus mentiras, ella lo interpretaba como evidencia de que yo tenía problemas de memoria. Era una trampa perfecta. Si yo recordaba las cosas diferente a como ella las contaba, era porque estaba confundida. Solange, quiero preguntarte algo. ¿Tú realmente crees que yo tengo problemas mentales, o solo estás diciendo eso por alguna otra razón? Por supuesto que estoy preocupada por ti. Eres mi madre, te amo, y solo quiero lo mejor para ti. ¿Y qué sería lo mejor para mí, según tu opinión? Que tengas la ayuda que necesitas. Que no vivas sola en esa casa tan grande, preocupándote por todo. Que tengas personas capacitadas que puedan cuidarte las 24 horas. Personas capacitadas que me cuidaran las 24 horas. Esa era su forma elegante de decir un asilo de ancianos. ¿Y dónde exactamente crees que debería vivir? Hay lugares muy bonitos, mamá. Lugares donde puedes hacer actividades, conocer gente de tu edad, y tener atención médica permanente. Miguel y yo hemos estado investigando algunas opciones. Ahí estaba la confirmación. Ya habían estado investigando opciones antes de siquiera hablar conmigo sobre el tema. Todo el plan estaba en marcha, y esta conversación era solo una formalidad. Solange, ¿cuánto tiempo llevan planeando esto? ¿Planeando qué, mamá? Internarme en un hogar geriátrico. No es internar, mamá. Es buscar el mejor cuidado para ti. Y hemos estado preocupados desde hace algunos meses, desde que empezamos a notar los cambios. Algunos meses. Exactamente el tiempo que llevaban ejecutando su plan de documentar supuestos problemas mentales míos. Y ya han hablado con algún lugar específico. Hemos hecho algunas consultas preliminares, solo para estar informados. Pero nada definitivo, por supuesto. Primero queremos que hables con más médicos, que te hagan exámenes completos.
Más médicos que pudieran ser manipulados con sus historias falsas. Más exámenes que pudieran ser interpretados de manera conveniente para sus propósitos. Solange, quiero que vengas a buscarme. Por supuesto. ¿Dónde estás? En el Café Central, en la calle Primera. Perfecto. Vamos para allá inmediatamente. Quiero que vengas sola. Sin Miguel. ¿Por qué, mamá? Porque necesitamos hablar tú y yo, de mujer a mujer. Cuando colgué el teléfono, sonreí por primera vez en días. Solange pensaba que iba a encontrar a una anciana confundida y asustada, lista para aceptar cualquier plan que ella tuviera preparado. Se iba a llevar una gran sorpresa. Esperé a Solange en el café durante exactamente 25 minutos. La vi llegar en su carro plateado, el mismo que yo le había ayudado a comprar hace 2 años cuando tuvo problemas financieros. Estacionó frente a la ventana donde yo estaba sentada, y pude ver su expresión de alivio cuando me localizó. Entró al café caminando rápido, con esa sonrisa forzada que ahora reconocía perfectamente. Era la misma sonrisa que había usado cuando me mintió en el consultorio médico, la misma que había usado cuando me hizo firmar esos papeles sin explicarme bien qué eran. Mamá, menos mal que estás bien, dijo mientras se sentaba frente a mí. Nos tenías muy preocupados. ¿Nos? Pregunté. Creí que te había dicho que vinieras sola. Miguel se quedó en tu casa, por si regresabas por ahí. Está muy angustiado. Solange pidió un café y se acomodó en la silla, estudiando mi rostro como si estuviera buscando signos de confusión o demencia. Yo mantuve una expresión completamente calmada, mirándola directamente a los ojos. Mamá, tenemos que hablar sobre lo que pasó hoy. No es normal que desaparezcas así, sin avisar, dejando todo preparado en la casa. ¿Y qué es normal, Solange? Normal sería que nos hubieras llamado para decirnos que ibas a salir, o que hubieras dejado una nota. Nosotros llegamos esperando celebrar contigo, y encontramos la casa vacía. Eso nos asustó mucho. La estaba estudiando mientras hablaba. Sus gestos, su tono de voz, la forma en que elegía cada palabra. Era como ver a una actriz interpretando el papel de la hija preocupada, pero ya no me convencía. Solange, ¿tú realmente crees que yo tengo problemas mentales? Se quedó callada por unos segundos, como si estuviera decidiendo qué estrategia usar. Mamá, creo que últimamente has tenido algunos episodios que nos preocupan. Pequeñas cosas, pero que sumadas. Dime exactamente cuáles episodios. Como cuando no recordaste que te había llamado. O cuando el doctor te preguntó sobre tu memoria y tú admitiste que a veces te sientes confundida. Yo nunca le dije eso al doctor, Solange. Fuiste tú quien habló de supuestos problemas de memoria. Mamá, tal vez no recuerdas bien cómo fue la consulta. Por eso estamos preocupados. Era exactamente la misma táctica que había usado por teléfono. Cada vez que yo contradecía su versión de los hechos, ella lo usaba como evidencia de que yo tenía problemas de memoria. ¿Y qué propones que hagamos con estos supuestos problemas? Creo que deberías ver a un especialista, un geriatra que pueda evaluar tu situación de manera completa. Y después veremos qué recomienda. Tal vez necesites ayuda en casa, o tal vez sería mejor que vivieras en un lugar donde puedan cuidarte mejor. ¿Un lugar como cuál? Hay residencias muy bonitas, mamá. Lugares donde no tienes que preocuparte por cocinar, por limpiar, por mantener una casa tan grande. Donde puedes socializar con gente de tu edad. ¿Y cuánto cuestan esos lugares? Eso no debería preocuparte. Miguel y yo nos encargaríamos de todos los gastos. Con mi dinero, por supuesto. Con el dinero de la venta de mi casa y mis ahorros. Solange, ¿ya han visitado alguno de esos lugares? Por primera vez, vi un destello de pánico en sus ojos. Hemos hecho algunas consultas telefónicas, solo para estar informados. Pero nada serio. Consultas telefónicas ¿sobre qué exactamente? Sobre los servicios que ofrecen, los precios, los requisitos de admisión. Los requisitos de admisión. Sí, ¿qué tipo de evaluaciones médicas necesitan? ¿Qué documentos hay que presentar? Cada respuesta la hundía más. Ya habían investigado no solo los precios, sino también los procesos de admisión.
Habían hecho toda la tarea antes de siquiera hablar conmigo sobre el tema. ¿Y qué documentos necesitan? Evaluaciones médicas que certifiquen que la persona necesita cuidado especializado. Nada complicado. Evaluaciones médicas como las que puede hacer un doctor amigo por $500. El color se le fue de la cara completamente. Se quedó helada, con la taza de café a medio camino hacia su boca. ¿Qué dijiste? Pregunté si las evaluaciones médicas son como las que puede hacer un doctor amigo por $500. Mamá, no entiendo de qué estás hablando. Pero su voz había cambiado. Ya no sonaba segura y controlada. Sonaba nerviosa, asustada. ¿No entiendes? ¿No recuerdas haber hablado con Miguel sobre un doctor que podía ayudarlos a conseguir un certificado médico a cambio de $500? Se puso de pie tan rápido que casi tiró la silla. Mamá, creo que estás confundida. Tal vez deberíamos ir a casa y descansar. Siéntate, Solange. Creo que es mejor que... Siéntate. Había algo en mi tono de voz que la hizo obedecer inmediatamente. Se sentó, pero ya no me miraba directamente a los ojos. Solange, voy a preguntarte algo, y quiero que me respondas con la verdad. ¿Cuánto tiempo llevan planeando internarme? No estamos planeando internarte, mamá. Solo queremos lo mejor para ti. ¿Cuánto tiempo? Mamá, creo que estás malinterpretando. ¿Cuánto tiempo, Solange? Mi voz era cada vez más firme, y ella parecía cada vez más pequeña en su silla. Algunos meses, murmuró finalmente. Algunos meses planeando quitarme mi casa, mi dinero y mi libertad. No es así. Solo queremos que tengas el cuidado que necesitas. El cuidado que necesito, o el dinero que yo tengo. Eso es horrible. ¿Cómo puedes pensar que nosotros? Porque los escuché, Solange. Se quedó completamente muda. Los escuché hablando. A ti y a Miguel. En tu sala, el viernes pasado. Hablando sobre vender mi casa, sobre mis ahorros, sobre cuánto tiempo podrían pagar un asilo con mi dinero. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas, pero ya no parecían lágrimas de tristeza. Parecían lágrimas de pánico. Mamá, eso no. Nosotros no. Lo tengo grabado, Solange. Se quedó helada por completo. Tengo toda la conversación grabada. Cada palabra sobre sus planes para internarme, cada cálculo sobre mi dinero, cada mentira que han estado inventando sobre mi estado mental. Eso no es posible. ¿No es posible? ¿Quieres escucharlo? Saqué mi teléfono y puse el dedo sobre el icono del video. No, susurró. ¿No qué? No quiero escucharlo. ¿Por qué no? Porque sabes exactamente lo que van a oír. No respondió. Solo se quedó ahí sentada, llorando, con las manos temblando. Solange, voy a hacer algo que nunca pensé que tendría que hacer. Voy a darte la oportunidad de explicarme por qué mi propia hija quiere destruir mi vida. Mamá, nosotros te amamos. ¿Me aman? ¿Así demuestran su amor? Planeando encerrarme en un asilo para robarse mi casa. No queríamos robarte nada. Solo pensamos que... ¿Qué qué? ¿Qué sería mejor para todos? ¿Mejor para todos, o mejor para ustedes? No pudo responder. Miré a mi hija, a esta mujer de 45 años que había criado con tanto amor, que había educado con tanto esfuerzo, que había apoyado en cada crisis de su vida. Y lo único que veía ahora era a una extraña. Solange, tienes exactamente 5 minutos para explicarme cómo pensabas que esto iba a terminar. ¿Qué quieres decir? ¿Creías que yo me iba a dejar internar sin protestar? ¿Qué iba a firmar los papeles de la venta de mi casa con una sonrisa? ¿Qué iba a agradecerles por robarme mi vida? Pensamos que entenderías que era por tu bien. Mi bien, o el suyo. El silencio fue mi respuesta. Solange se quedó callada durante casi un minuto completo, limpiándose las lágrimas con una servilleta de papel. Cuando finalmente habló, su voz sonaba completamente diferente. Ya no era la voz dulce y preocupada de la hija cariñosa. Era la voz de alguien que había sido descubierto. ¿Qué quieres que te diga, mamá?
Quiero que me digas la verdad. Por primera vez en meses, quiero escuchar la verdad de tu boca. Solange respiró profundo y me miró directamente a los ojos. Está bien. La verdad es que sí, hemos estado planeando esto. Pero no por las razones que tú crees. Ah, no. Entonces, ¿por qué? Porque Miguel y yo estamos pasando por problemas económicos muy serios. Él perdió su trabajo hace 6 meses y no ha conseguido nada estable. Yo tengo deudas de la tarjeta de crédito que no puedo pagar. Los dos tenemos hijos que mantener, gastos que cubrir. Y eso justifica que quieran robarme mi casa. No es robar. Es asegurar el futuro de la familia. Tú ya viviste tu vida, mamá. Ya criaste a tus hijos, ya trabajaste, ya disfrutaste. Nosotros todavía tenemos responsabilidades. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propia hija me estaba diciendo que mi vida ya no tenía valor porque era mayor. ¿Ya viví mi vida? ¿Quién decide eso, Solange? Tú. No es que no tenga valor. Es que nosotros la necesitamos más. ¿La necesitan más? ¿Necesitan qué más? El dinero, mamá, tu casa, tus ahorros. Nosotros tenemos familias jóvenes, gastos reales. Tú vives sola en una casa de 4 habitaciones, con dinero guardado que no usas para nada. Ese dinero que no uso para nada es el producto de 40 años de trabajo. Es mi seguridad, mi tranquilidad, mi derecho a vivir con dignidad. Pero podrías vivir con dignidad en un lugar especializado, con cuidados médicos, con actividades, con gente de tu edad. ¿En un lugar que cuesta $1000 al mes? ¿Qué ustedes pagarían con mi dinero? Bueno, sí, pero... ¿Pero qué, Solange? Pero al menos estarías bien cuidada. Y nosotros podríamos usar el resto del dinero para salir adelante. ¿El resto del dinero? ¿Cuánto tiempo calcularon que yo iba a vivir en ese lugar? Se quedó callada otra vez. Responde, Solange. ¿Cuánto tiempo calcularon que iba a durar? 5 años, murmuró. ¿5 años? ¿Y después qué? Después ya veríamos. ¿Ya verían qué? Si yo seguía viva, me dejarían morir en la calle. No, nunca pensamos eso. Entonces, ¿qué pensaron? No pudo responder porque sabía que cualquier cosa que dijera sonaría horrible. Solange, realmente creían que yo no me iba a dar cuenta de lo que estaban haciendo. Pensamos que si lo presentábamos de la manera correcta, entenderías que era por tu bien. ¿De la manera correcta? ¿Inventando que tengo demencia? ¿Pagando médicos para que falsifiquen certificados? Eso fue idea de Miguel. ¿Y tú qué? Fuiste solo una víctima inocente. Yo no quería mentir tanto. Pero Miguel dijo que era la única forma de que funcionara rápido. ¿La única forma de que funcionara rápido? Porque tenían prisa por quedarse con mi dinero. Porque nuestros problemas económicos no pueden esperar más, mamá. Miguel debe 3 meses de renta. Yo debo $12,000 en tarjetas de crédito. Necesitamos ese dinero ahora. ¿Y no se les ocurrió pedírmelo prestado? Hablar conmigo honestamente sobre sus problemas. ¿Prestado? Mamá, necesitamos más de $100,000 entre los dos. Tú tienes esa cantidad para prestarnos. No, no la tengo. ¿Ves? Por eso teníamos que pensar en otra solución. ¿Otra solución? Esa es como llamas a robar a tu propia madre. No es robar. Es una herencia anticipada. Una herencia anticipada que requiere que yo desaparezca de mi propia vida. Solange se recostó en la silla, y por primera vez desde que había llegado, pareció relajarse un poco, como si el hecho de haber confesado la verdad la hubiera aliviado. Mamá, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? Sí, ya sabes todo. Ya nos descubriste. ¿Qué piensas hacer? ¿Tú qué crees que debería hacer, Solange? No lo sé. Supongo que podrías ayudarnos de alguna otra manera. No podía creer la desfachatez de mi hija. Después de confesar que había planeado internarme para robar mi dinero,
todavía tenía la audacia de pedirme que los ayudara. Ayudarlos de otra manera. ¿Podrías prestarnos algo de dinero? O vender la casa y comprarte algo más pequeño, y darnos la diferencia. Para que ustedes puedan pagar sus deudas con mi dinero. Para que podamos salir adelante como familia. ¿Como familia? Después de todo lo que me han hecho, ¿todavía crees que somos una familia? Mamá, somos tu sangre. Somos tus hijos. Mis hijos me habrían hablado con honestidad sobre sus problemas. Mis hijos habrían buscado trabajo, habrían hecho sacrificios, habrían encontrado soluciones que no involucraran destruir la vida de su madre. Nosotros sí tratamos de encontrar otras soluciones. ¿Cómo cuáles? Miguel buscó trabajo durante meses. Yo traté de negociar con los bancos, pero nada funcionó. Y entonces decidieron que la solución era robarme. Decidimos que la solución era redistribuir los recursos de la familia de una manera más justa. ¿Más justa? Es justo quitarle la casa a una mujer de 69 años para pagar las deudas de tarjetas de crédito de sus hijos adultos. Es justo que una persona que ya no necesita tanto dinero ayude a sus hijos que sí lo necesitan. ¿Quién decide que yo ya no necesito mi dinero? La lógica. Mamá, tú vives sola, no tienes gastos grandes, no viajas, no compras cosas caras. Ese dinero está ahí sin hacer nada. Ese dinero está ahí para mi seguridad, para mis gastos médicos futuros, para que pueda vivir con dignidad el resto de mi vida. Pero podrías vivir con dignidad gastando mucho menos. Encerrada en un asilo. En una residencia de adultos mayores con todos los servicios. Saqué mi teléfono y puse el video en la mesa, con la pantalla hacia ella. Solange, ¿quieres que le mande este video a Miguel ahora mismo? ¿Para qué? Para que sepa que tú me contaste todo. Que me confesaste que llevan meses planeando esto, que necesitan más de $100,000, que todo fue por problemas económicos. No, no le mandes nada. ¿Por qué no? No están en esto juntos. Sí, pero él me va a culpar por haberte contado todo. Te va a culpar por decir la verdad. Me va a culpar por arruinar el plan. Solange, el plan ya estaba arruinado desde el momento en que recibí esa grabación. ¿Quién te mandó esa grabación? Alguien que tiene más conciencia moral que mis propios hijos. Se quedó callada, procesando todo lo que había pasado. Mamá, vas a denunciarnos con la policía. ¿Crees que debería hacerlo? No hicimos nada ilegal todavía. ¿Falsificar documentos médicos no es ilegal? ¿Planear un fraude no es ilegal? No llegamos a hacer nada de eso realmente. Solo porque los descubrí antes. Solange empezó a llorar otra vez, pero estas lágrimas se veían diferentes. Ya no era pánico. Era algo más parecido a la vergüenza. Mamá, nosotros realmente te amamos. Solo queríamos encontrar una solución para todos. Una solución que me dejaba encerrada en un asilo mientras ustedes vivían en mi casa. No íbamos a vivir en tu casa. La íbamos a vender. Y eso es mejor. No respondió. Miré a mi hija, sentada frente a mí en ese café, y me di cuenta de que ya no la reconocía. La mujer que había criado, que había educado con valores, que había enseñado a distinguir entre el bien y el mal, había desaparecido. En su lugar había una extraña que era capaz de planear la destrucción de mi vida para resolver sus propios problemas. Solange, quiero que vayas a buscar a Miguel y que vengan los dos a mi casa esta noche a las 8. ¿Para qué? Para terminar esta conversación de una vez por todas. Llegué a mi casa a las 7 de la tarde, una hora antes de la cita que había puesto con mis hijos. Necesitaba tiempo para prepararme mentalmente para lo que iba a ser la conversación más difícil de mi vida. La mesa del comedor todavía estaba puesta para 3 personas, con el mantel bordado y las flores que había puesto en la mañana. La comida que había preparado con tanto amor seguía en la cocina, ya fría e inservible. Todo era un recordatorio doloroso de la madre ingenua que había sido esa mañana, cuando todavía creía que mis hijos venían a visitarme por amor. Me senté en mi silla favorita de la sala y saqué mi teléfono. Tenía 17 llamadas perdidas de Miguel y 5 mensajes de texto preguntando dónde estaba, si estaba bien, cuándo iba a regresar. También tenía 3 llamadas de números desconocidos,
probablemente familiares a quienes Solange había alarmado con sus mentiras sobre mi supuesta desaparición. A las 8 en punto exacto, escuché el carro de Solange estacionándose frente a mi casa. Desde la ventana los vi bajar, ella caminando lentamente, como si fuera al matadero, él hablando rápido y gesticulando, probablemente tratando de entender qué había pasado en nuestra conversación del café. Cuando tocaron el timbre, esperé unos segundos antes de abrir. Quería que sintieran la tensión, que entendieran que esta no iba a ser una reunión familiar normal. «Mamá, gracias a Dios que estás bien», dijo Miguel tratando de abrazarme. Me aparté. «Pasen. Siéntense en el sofá». Los dos obedecieron sin decir nada. Solange se veía pálida y nerviosa. Miguel se veía confundido, mirando alternativamente a su hermana y a mí, tratando de entender qué estaba pasando. «Miguel, tu hermana me contó todo». «¿Todo qué, mamá?» «Todo sobre sus planes para internarme. Todo sobre el dinero que necesitan. Todo sobre los médicos que iban a sobornar y las mentiras que han estado inventando sobre mi estado mental». Miguel se quedó helado. Miró a Solange con una expresión de pánico puro. «Solange, ¿qué le dijiste?» «Le dije la verdad, Miguel. Ella ya sabía todo». «¿Cómo que ya sabía todo?» Me levanté y fui por mi teléfono. «Porque tengo esto», dije, mostrándoles la pantalla con el video pausado. Miguel se acercó para ver mejor y palideció cuando reconoció la imagen, los dos sentados en la sala de Solange, con los folletos de hogares geriátricos sobre la mesa. «Eso no es posible». «¿No es posible?» Presiona play y escúchate planeando cómo conseguir $500 para sobornar a un médico. Miguel tomó el teléfono con manos temblorosas y reprodujo unos segundos del video. Su propia voz salió del altavoz. «Tienes razón, hermana. Además, piensa en todo el dinero que gastamos visitándola, comprándole cosas, llevándola al médico. Y esa casa tan grande, sola ahí, sin aprovechar». Se dejó caer en el sofá como si hubiera recibido un golpe. «¿Quién grabó esto?» «Alguien que tiene más moral que ustedes dos juntos». «Pero mamá, nosotros podemos explicarte». «Ya no quiero más explicaciones, Miguel. Ya escuché suficientes mentiras por un día». Solange se inclinó hacia adelante. «Mamá, nosotros realmente creíamos que era lo mejor para ti». «¿Lo mejor para mí?» «Encerrarme en un asilo para que ustedes puedan robar mi casa». «No es robar», murmuró Miguel. Es redistribuir los recursos familiares». «Ah, ¿esa es la nueva forma de llamar al robo? Redistribución de recursos familiares». Los dos se quedaron callados. «Quiero que me expliquen algo. Durante todos estos meses que estuvieron planeando esto, ¿alguna vez se detuvieron a pensar en cómo me sentiría yo?» «Por supuesto que sí», dijo Solange. «Sí». «Pensaron en cómo me sentiría viviendo en un cuarto pequeño, rodeada de extraños, sin mi casa, sin mis cosas, sin mi independencia». «Pensamos que te acostumbrarías», dijo Miguel. «¿Te acostumbrarías?» Como si fuera un animal al que trasladaran de jaula. «No es así, mamá». «Entonces, ¿cómo es?» Es que a tu edad, lo importante es estar segura y bien cuidada». «¿A mi edad? ¿Qué tiene de malo mi edad?» «Nada, pero». «¿Pero qué, Miguel?» «Pero ya no puedes vivir sola para siempre». «¿Quién dice eso? ¿El médico? ¿Algún especialista? ¿O ustedes dos, que necesitan $100,000? No pudieron responder. ¿Saben qué es lo que más me duele de todo esto? Los dos me miraron expectantes. No es que hayan querido robarme. No es que hayan planeado encerrarme. Lo que más me duele es que hayan estado mintiendo sobre mí a toda la familia. ¿Qué quieres decir? Llamé a tu tía Claudia. Llamé a mi primo Luis. Les han estado diciendo a todos que estoy perdiendo la memoria, que me confundo, que no puedo cuidarme sola. Solange bajó la cabeza. Esas historias que inventaron sobre mí van a quedar en la mente de la familia para siempre. Incluso ahora que saben la verdad, siempre va a quedar la duda de si realmente estoy bien o no. Mamá, ¿podemos explicarles a todos qué? ¿Qué, Miguel? ¿Que mentimos sobre ti durante meses porque queríamos robarte?
¿Crees que eso va a mejorar mi reputación en la familia? Era cierto. Incluso si confesaban todo, el daño a mi imagen ya estaba hecho. Siempre habría familiares que se preguntarían si realmente había algo mal conmigo, si mis hijos habían visto señales que otros no habían notado. ¿Y saben qué más descubrí hoy? ¿Qué? Que ustedes no son los únicos que tienen problemas económicos en esta familia. Los dos me miraron confundidos. Llamé a varios de nuestros familiares después de hablar con Claudia. Tu prima Angelina perdió su trabajo el mes pasado. Tu tío Hermelio necesita dinero para una operación de su esposa. La hija de tu primo Raimundo necesita ayuda para pagar la universidad. Y ninguno de ellos ha venido a planear cómo robarme la casa para resolver sus problemas. Eso es diferente, dijo Solange. ¿Diferente en qué? Ellos no son tus hijos. Y eso les da derecho a robarme. No es robar. Basta, grité, y por primera vez en la noche, los dos se sobresaltaron. Basta de decir que no es robar. Basta de justificaciones. Basta de excusas. Se quedaron completamente callados. Ustedes querían quitarme mi casa, mi dinero y mi libertad. Eso es robar. Ustedes inventaron mentiras sobre mi estado mental para justificar sus acciones. Eso es difamación. Ustedes planearon sobornar a un médico para conseguir documentos falsos. Eso es fraude. Mamá. No he terminado. Ustedes han estado visitándome durante meses, no por amor, sino para documentar evidencia falsa contra mí. Han estado fingiendo preocupación mientras planeaban mi destrucción. Han estado abusando de mi confianza para ejecutar su plan. Las lágrimas empezaron a correr por las mejillas de Solange. ¿Saben cuántos años trabajé para comprar esta casa? Sí, murmuró Miguel. ¿Saben cuántos sacrificios hice para ahorrar ese dinero que tanto quieren? Sí. ¿Saben cuántas veces los ayudé a ustedes económicamente cuando tenían problemas? Los dos asintieron. Y su manera de agradecerme es planeando robarme todo lo que tengo. No respondieron. Me senté en la silla frente a ellos y los miré por largo rato. Estos dos adultos de 45 y 42 años, llorando como niños regañados, eran las personas que más había amado en mi vida, a quienes había dedicado todo mi tiempo, energía y recursos durante décadas. Tengo una pregunta final para ustedes. Levantaron la cabeza. ¿Realmente pensaron que después de internarme, iban a poder venir a visitarme y fingir que me amaban? ¿Iban a seguir actuando como hijos cariñosos mientras vivían de mi dinero robado? Solange empezó a sollozar. Contesten la pregunta. Pensamos que eventualmente entenderías que habíamos hecho lo correcto, dijo Miguel con voz quebrada. Lo correcto. Que entenderías que era por el bien de todos. Miré a mis dos hijos, sentados en mi sala, y finalmente entendí algo que había estado negando todo el día. Ya no eran mis hijos. Eran dos extraños que compartían mi sangre, pero que eran capaces de planear mi destrucción por dinero. La familia que yo había conocido y amado ya no existía. Los tres nos quedamos en silencio durante varios minutos. Yo mirando a mis hijos. Ellos mirando el piso. El peso de todo lo que había pasado llenaba la habitación como una presencia física. Finalmente, me levanté de mi silla. Quiero que se vayan de mi casa. Mamá, por favor, empezó Solange. Quiero que se vayan ahora mismo y que no regresen. No puedes hablar en serio, dijo Miguel. Hablo completamente en serio. Ya no son bienvenidos aquí. Somos tus hijos. Mis hijos nunca habrían planeado internarme para robar mi dinero. Mis hijos me habrían hablado con honestidad sobre sus problemas. Mis hijos habrían buscado trabajo antes de buscar maneras de robarle a su madre. Los dos se pusieron de pie, pero no se movieron hacia la puerta. Mamá, todos cometemos errores, dijo Solange. ¿Errores? ¿Eso es lo que llaman a meses de planificación? ¿A inventar mentiras sobre mi estado mental? ¿A sobornar médicos? ¿A calcular cuánto dinero ganarían con mi sufrimiento? Nunca quisimos que sufrieras. Solange, ustedes estuvieron dispuestos a encerrarme en un asilo donde no conocería a nadie, donde viviría en un cuarto pequeño hasta morir, solo para quedarse con mi dinero.
Si eso no es querer que yo sufra, entonces no entiendo qué es. Miguel se acercó a mí. Mamá, nosotros podemos cambiar. Podemos buscar otras soluciones para nuestros problemas. Podemos. ¿Pueden qué? Seguir fingiendo que me aman mientras esperan que me muera para heredar lo que no pudieron robar. No es así. ¿No? Entonces, ¿cómo es? Nosotros realmente te amamos. Solo que también necesitábamos el dinero. Miguel, no se puede amar a alguien y al mismo tiempo planear destruir su vida. Eso no es amor. Eso es conveniencia. Caminé hacia la puerta principal y la abrí. Quiero que se vayan. Mamá, no podemos terminar así, dijo Solange. Ustedes ya decidieron cómo iba a terminar esto cuando empezaron a planear internarme. Pero podemos arreglar las cosas. ¿Cómo? ¿Cómo van a arreglar el hecho de que durante meses me vieron como un obstáculo entre ustedes y mi dinero? ¿Cómo van a arreglar todas las mentiras que inventaron sobre mí? ¿Cómo van a arreglar que eligieron traicionarme en lugar de hablar conmigo? No pudieron responder. ¿Saben lo que más me duele? Los dos me miraron. Que si ustedes hubieran venido a hablar conmigo honestamente sobre sus problemas, yo habría tratado de ayudarlos. No con $100,000, pero sí con algo. Habríamos buscado soluciones juntos, como familia. Todavía podemos hacer eso, dijo Miguel. No, ya no podemos. Porque ya no confío en ustedes. Porque ya sé de que son capaces. Porque ya sé que cuando tengan problemas otra vez, van a ver mi dinero antes de ver a su madre. Eso no es cierto. ¿No? ¿Me pueden garantizar que en 5 años, cuando tengan otros problemas económicos, no van a volver a calcular cuánto vale mi casa? ¿Me pueden prometer que nunca más van a ver mis ahorros como la solución a sus crisis? Ninguno de los dos pudo prometérmelo. Váyanse. Solange empezó a llorar otra vez. Mamá, por favor, no hagas esto. Somos una familia. Una familia no hace lo que ustedes me hicieron. Todos cometemos errores. Esto no fue un error, Solange. Esto fue una decisión calculada y fría que tomaron durante meses. Esto fue elegir el dinero por encima de su madre. Miguel se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a vivir sola para siempre? ¿Vas a cortar contacto con toda tu familia por culpa de esto? Voy a vivir mi vida como yo decida vivirla. Sin miedo a que mis propios hijos estén planeando traicionarme. Sin tener que cuidarme de las personas que más amo. Eso no es vida. ¿No es vida? ¿Saben que no es vida? Vivir encerrada en un asilo mientras ustedes disfrutan de mi dinero. Eso sí que no es vida. Solange se acercó a la puerta. Mamá, ¿y si te prometemos que nunca más va a pasar algo así? ¿Sus promesas? ¿Las promesas de las personas que durante meses me mintieron en mi cara? ¿Que fingían preocuparse por mí mientras planeaban mi destrucción? Podemos demostrar que hemos cambiado. ¿Cómo? Viniendo a visitarme una vez al mes y portándose bien hasta que tenga la próxima crisis económica. No va a haber próxima crisis. Miguel, ustedes deben dinero ahora mismo. ¿Cómo van a resolver esos problemas sin mi casa? Buscaremos trabajo. Venderemos nuestras cosas. Pediremos préstamos. ¿Por qué no hicieron eso desde el principio? ¿Por qué? Porque era más fácil usar tu dinero. Al menos había dicho la verdad. Exacto. Era más fácil robarle a su madre que resolver sus problemas como adultos responsables. Los dos ya estaban en el umbral de la puerta. Mamá, nunca más vamos a poder ser una familia. Miré a Solange y a Miguel, de pie en la entrada de mi casa, y me di cuenta de que ya no sentía dolor cuando los veía. Ya no sentía amor. Ya no sentía la conexión que había definido mi vida durante tantos años. Ustedes tomaron esa decisión cuando eligieron verme como una fuente de dinero en lugar de como su madre. Pero somos tu sangre. La sangre no significa nada si no viene acompañada de amor, respeto y lealtad. Y ustedes me demostraron que no tienen ninguna de esas cosas. Finalmente salieron. Los vi caminar hacia su carro, subirse y alejarse por la calle. Cuando las luces traseras desaparecieron, cerré la puerta y puse el seguro.
Me quedé parada en mi sala, en mi casa, rodeada de silencio. Pero por primera vez en meses, era un silencio pacífico. Ya no tenía que preocuparme por visitas sorpresa, por mentiras, por planes secretos. Ya no tenía que cuidarme de las personas que más amaba. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua. Mañana llamaría a un abogado para asegurarme de que mis hijos no pudieran hacer nada legal contra mí. También cambiaría mis documentos bancarios y mi testamento. No porque fuera vengativa, sino porque era práctica. Habían demostrado que eran capaces de cualquier cosa por dinero. Me senté en mi silla favorita y miré alrededor de mi hogar. Mi casa de 4 habitaciones que tanto los molestaba. Mi sala con los muebles que tanto querían vender. Mi cocina donde había preparado miles de comidas para ellos. Todo seguía siendo mío. Mi independencia, mi dignidad, mi derecho a decidir sobre mi propia vida. Por primera vez en 69 años, estaba completamente sola. Pero también estaba completamente libre. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que las personas más cercanas a ti veían tu valor solo en lo que podías darles? ¿Has tenido que elegir entre tu propia dignidad y mantener una relación que te hacía daño? A veces las decisiones más difíciles son las que más nos liberan.